¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Gracias por corresponder a nuestra invitación para que nos acompañen en un programa más a fondo. Hoy vamos a hablar de un México sin oposición, una de las consecuencias que nos dejó la más reciente elección federal en nuestro país. Estas pasadas elecciones pues permitieron la demolición de lo que se conoce como la oposición. Una nación la nuestra, que está pasando de un partido hegemónico de 70 años a un sistema que arrasó como nunca en la balanza electoral. México puede, pregunto, soportar la ausencia de una oposición fuerte, crítica, propositiva. Y este evidentemente es un tema para tratar a fondo. Y vamos a, como usted lo sabe, en la dinámica de diseccionar en cuatro este programa para analizar carpetas diferentes en el tema. El primero de ellos es ¿en dónde empezó la debacle? ¿Cuál fue el principio del fin? Y que todavía esto no acaba. El PRD, pues ya con la ausencia de su financiamiento, con la ausencia de su registro, el PRI con la imposición de Alejandro Moreno hasta el 32 deja mucho que desear, y bueno, pues Marco Cortés buscando mejor una curul que defendiendo a su partido. El segundo bloque es de la fuerza y poder a la franca ausencia, al abandono. Tercer bloque, hartazgo o necesidad de cambio. ¿Cuál es la posición que la sociedad está asumiendo en cuanto a la oposición? ¿Ya estamos hartos de una oposición o necesitamos ya un cambio y consolidar la plataforma, las bases para una nueva alianza, una nueva coalición? Vamos a platicar de ello. Y el último punto, el último bloque es la ruta política al futuro. ¿Qué nos espera? Vamos al bipartidismo, vamos nuevamente a la pluralidad, al abanico de partidos políticos, vamos a los partidos rémoras, bisagras, que nada más se cuelgan de los grandes para subsistir. En fin, un tema sumamente interesante. Y para ello tenemos a tres importantes personajes que nos honran con su participación. Me da mucho gusto saludar a Víctor Sánchez Baños. Usted lo conoce, un gran y reconocido periodista, una pluma fuerte, contundente. Vic, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y ya sabes, como siempre, con estos temas que son calientes. Calientes y que tú los has calentado también, ahorita platicamos de ello. Fernando Borac, ¿cómo estás? Qué gusto también, un gran analista, hombre de síntesis, de análisis y también de posiciones muy concretas. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto en estar contigo, y me da mucho gusto también alternar con Víctor y con Adriana, quienes he conocido por separado en otros foros, y va a ser una gran charla ahorita que vamos a tener. Así es, vamos a tener unos minutos más a Adriana Dávila, siempre combativa, siempre de frente, que va a platicar con nosotros. Estaba en carretera hace unos minutos, hablé con ella, la vi también por imagen, y va a buscar un lugar más sólido, con más certeza para la transmisión. Es que Adriana Dávila en unos segundos más. Víctor Sánchez Baños, acabas de publicar hace unos cuantos días un artículo muy determinado, muy firme, muy claro sobre la oposición, sobre la desaparición de la oposición. Yo te pregunto, como primer tiro, Vic, ¿dónde empezó la debacle? Bueno, la debacle empieza desde la misma reforma que hace Jesús Reyes Heroles allá a finales de los 80s, principios más bien de los 80s, en donde se observaba también la necesidad de acabar con un partido hegemónico. En ese momento era el Partido Revolucionario Institucional el que tenía el control material de todos los, más bien de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de todos los congresos estatales. Al mismo tiempo, todas las gobernaturas, era un total control de los priistas. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Que ya a nivel mundial, e incluso los mexicanos estábamos hartos de ese nivel de control que tenía el partido hegemónico. La historia de los partidos nos lleva también a lo que hay de fondo. Al fondo, algo que es muy importante es la falta de ideología. Nos dicen que el PAN es un partido que defiende la familia, que defiende los principios sociales, en fin. Pero, y que el PRI pues, es un partido socialdemócrata más tirado a la izquierda, al centro izquierda, que al centro derecho, aunque muchos años fue de centro derecha de hecho. Y un nuevo partido que surge precisamente de aquellos que se salieron de los partidos tradicionales de aquel entonces y se fueron al partido Morena para buscar un resquicio, un refugio para la izquierda,
que en estos momentos pues, aparentemente está fortalecido. Pero si vemos en la actualidad los partidos políticos, no hay ninguno que tenga una ideología clara. Estamos hablando de ideología de verdad, no nada más que se conviertan en agencias de colocaciones, que eso es lo que estamos viendo hoy en día en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si quieres una chamba y tienes un amigo en Morena, o antes era en el PRI, obviamente, o en el PAN, pues acudías con él y te encontrabas con una chamba muy importante en donde tenías acceso al poder y al dinero. Pero no nada más eso, sino también a las oportunidades de robarse el dinero del pueblo. Nos habían dicho que una de las estrategias políticas y sobre todo ideológicas de la Cuarta Transformación era acabar con la corrupción, lo cual no se acabó. Y estamos viendo toda una serie de procesos que necesitamos los mexicanos encontrarnos con partidos serios, no agencias de colocaciones como repito, pero al mismo tiempo con ideología. ¿Qué me vas a ofrecer como sociedad? Porque al final Víctor, de cuentas, y Fernando ya lo hemos platicado incluso juntos, nos dice, no hay hacia dónde se hagan estos. Oye, Víctor, pero ¿en verdad crees que tanto ganadores como perdedores en la oferta política de nuestro país, ninguno tiene ideología? Pues yo creo que no. Mira, te voy a platicar, pues he platicado con todos estos políticos, la mayoría de ellos, algunos se dicen mis amigos incluso, y cuando hablamos en corto, ¿qué es lo que nos ofrecen ideológicamente? Oye, vamos al bienestar del pueblo. ¿De verdad va a haber bienestar del pueblo? Dime con qué lo vas a lograr. Oye, estamos en defensa de la propiedad privada, ¿cierto? Entonces hablamos de discursos y de realidades. Alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar en la universidad, cuando era estudiante universitario, con Daniel Cosío Villegas, quien hizo un análisis de aquel entonces de los partidos políticos y nada ha cambiado. Me decían que los partidos políticos eran auténticas cuevas de personajes en los cuales se refugiaban aquellos que buscaban dinero ilegítimo. Y estamos hablando de 1970 y pico, cuando escribió ese libro, 72 quizá, y cuando platiqué con él fue en 1980 aproximadamente. Daniel Cosío Villegas, que era uno de los más reconocidos estudiosos de los partidos políticos de aquel entonces, me hablaba de un PRI, de un PAN, de un de un PPS, y también de la izquierda comunista, que estaba refugiada en aquellos momentos, no refugiada, sino que estaba marginada de la legalidad. Veíamos que el Partido Comunista era perseguido, que el Partido Socialista, que en aquel entonces era Popular Socialista también, pues también eran perseguidos y estaban buscando incluso algunas formas de levantar la mano a través de las armas, y así es como surgen algunos grupos guerrilleros como el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y por otra parte la Liga Comunista 23 de septiembre. Esto que estamos viendo, ellos quizá tenían ideología, estas secciones, el Partido Comunista y el Partido Socialista, muy diferente a la que tenemos actualmente con Morena o la que tuvimos con el PRD. La verdad, simplemente estos son refugios de aquellos que quieren ganar enormes subes de dinero. A ver, Fernando, ¿qué piensas de las aseveraciones de Víctor? Porque entonces hay que quitarles mérito a personajes que sí mantuvieron su ideología, su carácter, su templanza, como pienso en un Eberto Castillo, un Arnoldo Martínez Verdugo, un Gilberto Rincón Gallardo. ¿Piensas que ni ellos tampoco tenían ideología? Podríamos hablar mucho del tema de la ideología, creo que es muy interesante lo que dice Víctor y apoyo en esencia lo que dice. También podemos agregar que había en el otro extremo agentes como Cris Ibarrola, Carlos Castillo Peraza, Juan de Dios Castro, pero el tema de la ideología en estos momentos y a nivel mundial es un tema donde se está reconfigurando, es decir, estamos comenzando tal vez a darnos cuenta que los viejos parámetros de izquierda o derecha ya no aplicaban o ya no aplican como aplicaban en un escenario de Guerra Fría, como también la izquierda y la derecha han ido evolucionando desde la Revolución Francesa. Y me gustaría centrarme en un aspecto también muy importante para complementar lo que dijo Víctor, y muy bien lo dijo. Para mí la debacle del sistema de partidos fue en 2007 con la reforma electoral. Se esperaría que un sistema de partidos tenga una vida interna fuerte,
tenga unos mecanismos más o menos horizontales de decisiones y especialmente que rindieran cuentas ante la ciudadanía. Y el gran problema con la transición política mexicana del 88 hacia hoy es que se dedicó básicamente a garantizar elecciones limpias y transparentes, pero nunca invirtió en mecanismos de rendición de cuentas. La reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, que es un prerequisito, una condición básica e indispensable, no la tocaron sino hasta 2014. Y la tocaron porque había una presión enorme para ello. Y todavía más, en 2007 el sistema de partidos se convirtió en un oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Un sistema de mercado en donde las condiciones de entrar al oligopolio son elevadas, las condiciones de permanencia son bajas y la competitividad es nula. Y ahí en 2007 convirtieron al sistema de partidos en un oligopolio. Es dificilísimo formar un partido político, como también es dificilísimo tener una candidatura independiente. Ajá. El gran incentivo para tener el partido político es a recibir prerrogativas, dinero público y el control sobre las candidaturas. Y al cerrarse las estructuras, los liderazgos partidistas luchaban no para ser competitivo al partido, sino por sentarse en el acceso a recursos y candidaturas. Y obviamente en ese entorno también el modelo de comunicación política premiaba la ineptitud. Necesitamos un modelo que sea más automático, donde la gente triunfe. Y todas estas reformas no se hicieron al gusto de personas que perdían. No hay suficientes recursos, comencemos a hablar de equidad, y esa equidad se convirtió en igualdad en un piso plano, muy mal entendido, a costa de la competitividad. Y gracias a eso, y eso es básicamente lo que estamos viendo es una consecuencia de la reforma del 2007, tenemos liderazgos partidistas completamente separados de la sociedad civil, de sus necesidades, liderazgos partidistas que quizás ahorita lo que les importa no es recuperar la confianza de la ciudadanía, sino les importa administrar la franquicia mientras no llegue al 3%, como le pasó al PRD. Por lo tanto, Oye, creo Fernando, que el tema de la ideología sí es muy interesante. pero lejos de las aseveraciones, las afirmaciones de Víctor que tú secundas, ¿no parte de la debacle se debe a que quizá los partidos sí tienen estatutos, tienen una ideología, tienen una corriente izquierda, derecha, centro-izquierda, etcétera? Pero lo que pasa es que nuestros políticos se acomodan, chapulinean, se venden, se convierten en mercenarios de la política y un sexenio los ves en un lado, un sexenio los ves en el otro. Bueno, tenemos personajes como el propio Cuauhtémoc Cárdenas o el mismo Marcelo Ebrard y otros tantos que han pasado hasta por 6 partidos políticos. ¿No es esa la debacle, Víctor? Yo lo veo con un gran cinismo y con una dosis. Perdón, Fernando. A ver, Vic, adelante y ahorita. Para mí el chapulinismo es... Adelante, venga, Fernando. Okay. Fernando. Yo lo veo con un gran cinismo. Una persona brinca porque le es más fácil brincar que quedarse. Y al brincar apuesta tu capital político. Si logras apostar tu capital político y permaneces, sobrevives, si no, no. Y por cada brinco hay 10 que fracasan. Ahora sí, Víctor, perdóname, no había escuchado bien que te dirigían la palabra. A ver, Víctor. Mira, yo lo que estoy viendo es un fenómeno más doméstico, más humano. Y estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que hay una amplia gama de acciones. Yo sí veo que no hay ideología en los políticos mexicanos, como gran parte de los políticos del resto del mundo. Lo estamos viendo hoy en Europa, en España, por ejemplo, donde vemos un tipo que se dice de socialista de izquierda, donde es un corruptazo igual que su esposa, que es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y así nos vamos en casi toda Europa. Pero vamos en el caso concreto de México. ¿Qué es lo que ha pasado? Comentabas hace unos minutos, Carlos, sobre el asunto de algunos políticos que, como Rincón Gallardo, como Alberto Castillo, en fin, todos ellos sí eran gente que traía una gran carga ideológica. Desafortunadamente no llegaron a la presidencia.
Desafortunadamente para ellos tampoco llegaron los liderazgos de los partidos. ¿Por qué? Porque quienes toman el control de los partidos son aquellos que compran voluntades, porque esa es la verdad. Compran voluntades ya sea con chambas o con dinero en efectivo. La corrupción corroe a los partidos políticos en México. La corrupción no nada más estoy hablando de robarse el dinero, la corrupción incluso moral que debía prevalecer está corroyendo todas sus raíces. Pero ¿hacia dónde va todo esto? Cuando vemos que los partidos políticos en México necesitan una gran transformación, sobre todo acercarse a la gente, vemos, y esto es muy claro, no sé si conozcan ustedes a su diputado, al diputado donde ustedes viven, el diputado federal o el diputado local, o a su senador, si lo conocen, que lleguen y que toque su puerta y que le digan, ¿sabes qué? Pues estoy otra vez contigo y quiero platicar. ¿Por qué pierde el PRI? Que tenía el PRI representantes en los 300 distritos electorales, igual que Morena. Fueron los únicos dos partidos que lo tuvieron. ¿Por qué? Porque todo su equipo de tierra, a diferencia de Morena, todo su equipo de tierra iba tocando casa por casa. Y decía, no tocaban casa por casa los priistas, pero en cambio, Morena sí, a través de más de 20,000 siervos de la nación, pues llegaban y te ofrecían todo, miles de pesos, ¿para qué? Para que se mantuvieran ellos en el poder. Eso no es ideología, eso es otra cosa, es ser mercenarios de la política, es ser mercenarios del dolor del pueblo de México que está sumido en la miseria. Vamos a ver cómo mejorar como pueblo y como país. Eso es en la práctica. Yo te puedo platicar, igual que Fernando, lo que es en teoría, pues ¿qué quisiéramos nosotros? Los partidos políticos tienen sus principios, sus transacciones, etcétera, etcétera, pero pues eso y nada es absolutamente lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha desarrollado este país? Ha estado sumido en la miseria, lo siguen sumiendo en la miseria. Con el PRI, con el PAN y con el PRD, que también tuvo algunos estados, y también con Morena. No ha cambiado nada. Y lo que necesitamos ya no es que me regales dinero, dame la chance de tener oportunidades, dame chance de vivir mejor. Y en eso hay varios factores que yo veo que es la crisis de partidos que existe en México, y esa crisis de partidos puede llevarnos a todo el país a hundirnos en una mediocridad que va a ser difícil después salir de ella. Pero, a ver, de esta dignidad, Víctor, que tú apuntalas, necesitamos y buscamos la sociedad, parece que con las elecciones no fue así. Se inclinaron hacia los programas asistencialistas, se fueron hacia las dádivas y las limosnas, se fueron hacia conocer no a sus representantes jurídicos o representantes políticos, sino a los siervos de la nación. Entonces, no entiendo qué está pasando. Déjame recibir y dar la bienvenida a Adriana Dávila, ya está en una mejor posición para transmitir. Adriana, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gustazo. Ofrezco disculpas por entrar tarde, pero aquí estoy ya lista, llegando a Jalisco, justamente para platicar con miembros del partido sobre lo que está sucediendo en el país desde la oposición. A ver, ahorita te involucras porque estamos hablando de dónde empezó la debacle de la oposición y parte de la oposición evidentemente es tu partido, Acción Nacional. A ver, Fernando, entonces, ¿somos un pueblo carente de disciplina para aceptar la política que se nos impone? ¿Somos un pueblo frágil para recibir mejor dádivas que una compensación en empleo, en trabajo, en capacitación? ¿Qué clase de pueblo somos? Porque dice en una parte Víctor, que tiene toda la razón, no conocemos a nuestros representantes. Yo pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ellos al ir a tocar las puertas y presentarse o de nosotros estar interesados en saber quiénes nos van a gobernar? Híjole, yo creo que para mí decir que somos un pueblo apático sería caer en la falacia de que, digamos, en Escandinavia todo el mundo sabe de qué se trata esto. Es decir, en todos los países del mundo hay ciertas personas que nos preocupamos por temas de política y una mayoría que tampoco lo hace. Pero cree que somos muy especiales porque nos gusta la dádiva, es realmente un tema que a mí no me parece muy bueno para discutirlo. Ahora bien, entendiendo eso, la política tiene que ver con sentimientos en muchas cosas. No solamente es que tanto puede tener razón una argumentación racional, sino también cómo se transmite esa argumentación racional.
Ajá. Si creemos que la política debe ser como la Atenas de Pericles, donde discutamos ideas, nadie le va a hacer caso a la política. Si creemos que una postura de izquierda, centro o derecha debe ser transmitida de una forma que empatice con la gente, ahí estamos comenzando realmente a entender que estamos viendo de las dos partes de las personas. Ujú. En ese sentido es cómo nuestros liderazgos están comunicando. Y si tenemos un entorno de partidos en donde no tienen por qué competir, lo que vimos en 2018 fue que fueron comenzando a perder credibilidad. La transición a la democracia en 2000 fue perdiendo ese bono democrático. Las élites políticas no reaccionaron ante demandas como corrupción, desigualdad, inseguridad, y al no hacerlo, comenzaron a votar por hartazgo hacia una persona que sí les comunicaba algo, López Obrador. Los populismos a nivel mundial no ganan porque conspiran, sino porque la democracia tradicional colapsa ante la desatención de esos problemas. López Obrador es una persona que podemos decir lo que sea, podemos hablar mal de su gobierno, pero es emocionante, es una persona que sabe controlar esas emociones populares. Entonces, 2018 fue hartazgo, pero ahorita no creo que haya pasado la dádiva. Estamos hablando de una oposición que nunca tuvo la más remota idea en 6 años de entender qué pasó ni cómo remontar. Aún Y estando en en la ese sentido, presidencia, lo que Fernando, pasó no es la dádiva. ajá, ¿Veo? aún estando en la presidencia, la oposición no fue capaz de armar una estructura para mantenerse en el poder. Nunca lo hicieron. Siguieron una lógica de revendedores de boletos. Tienen un sistema heredado por el PRI para el dominio del PRI, no lo replantearon, no invirtieron en rendición de cuentas, no invirtieron en otros mecanismos de atención y obviamente creyeron que manteniendo a grosso modo las estructuras de gobierno del PRI cerradas, con partidos cerrados, iban a gobernar y eso colapsó. Desde luego no que no lo pensaron. Pensaron que iban a ser eternos y que López Obrador no iba a ganar. Esa es otra cosa. Pero aquí lo que pasó en 2018 no es la dádiva exactamente. Y eso es lo que se llama la falacia de la inversión hundida. Y esa falacia de la inversión hundida se explica muy bien con el amiga, date cuenta. Nosotros decimos amiga, date cuenta de una persona diciéndole que está en una situación abusiva, una situación inconveniente. Según la falacia de la inversión hundida, la amiga siempre se ha dado cuenta. Solamente que la amiga dice, sí, pero no me ha puesto el cuerno en 2 meses. Sí, pero no ha tomado. Sí, pero ya llevo 5 años haciendo esto. Y la única forma de vencer la falacia de la inversión hundida es presentando una alternativa que sea igual de atractiva a lo que tiene la persona. Y no lo vimos en este momento. No ganó la dádiva. Ganó ganó la falacia de la inversión hundida y una falta de preocupación por lo que está haciendo el gobierno, porque el gobierno tiene un alto grado de popularidad por la movilización emotiva. A ver, Adriana Dávila, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué pasamos de una fuerza absoluta del poder, pues, a la ausencia? ¿Qué pasó con la oposición? A mí me parece que perdimos un poco el rumbo, Carlos, en lo que estábamos haciendo desde hace mucho tiempo. El gobierno, especialmente Acción Nacional, lo desgastó y sus propios demonios, nuestros propios demonios internos, lo que hicieron fue que se priorizara en un principio toda esta, llamémosle, esta bronca interna que teníamos y nuestros asuntos de rencores, de grupos y demás. Lo que hicieron fue que se desdeñara, entre otras cosas, los logros que hemos tenido como gobierno. Uno de los errores mayores que yo percibo en esta elección es que no fuimos capaces de defender lo que sí se hizo bien, que hay varias cosas y los indicadores nos generan que hay varias cosas. Tuvimos mejores gobiernos que los de Morena y no los defendimos correctamente. Cuando tú ves a un presidente de un partido como Acción Nacional, que además ideológica y doctrinariamente es evidentemente distinto al oficialismo, y ves a ese presidente decir que la culpa de la derrota es por sus dos anteriores presidentes o los únicos que ha tenido, que son Vicente Fox y Felipe Calderón, te das cuenta que siguió la narrativa presidencial como si hubiera habido un clon. ¿Y qué significa esto? Que la oposición, la calidad democrática que tenemos es la que está enfrentando a este gobierno cuya calidad democrática es pequeñísima. O sea, no tenemos una calidad democrática que esté compitiendo. Tenemos líderes muy pequeños y eso hace que haya poca convocatoria
a las bases militantes, hay una cancelación de la democracia interna dentro de los partidos, porque se ha venido conformando a través de las élites partidistas las decisiones que se llevan a cabo. Luego, otro tema que vimos es que la política se fue centralizando. En los temores de la democracia que algunas personas tienen, pensamos que la mayoría de edad no la han conseguido en los estados, por tanto hay que centralizar todo. Y entonces somos el reflejo de este gobierno que de una u otra manera centraliza también decisiones con una diferencia básica. López Obrador, Morena tienen todos los recursos a su alcance, son un partido que se forma, un movimiento que se forma llamémosle, de todos estos rencores y grupos que están en todo el país ahí como sin organizarse primero y luego los organiza y les dan un espacio, tienen un sentido de pertenencia, incluso de complicidad, y dentro de los partidos de oposición, especialmente el mío, que es de donde yo puedo opinar, pues evidentemente no hay más que 3 o 4 personas que toman decisiones por el resto. Entonces, esta cancelación democrática interna nos tiene prácticamente sin identidad. Hay un elemento adicional que yo he venido señalando desde hace muchísimos años, Carlos, que fue un grave error hacer alianzas, haciendo, llamémosle, eco a algunas voces que nos decían que solo juntos podíamos ganar. Y en ese solo juntos podemos ganar, se les olvidó que nos desdibujábamos en identidad. Y coincidiendo un poco con lo que dice Fernando, es cierto que cuando tú no compites con los mismos proyectos y compites igual con las mismas características que tiene el oficialismo, evidentemente la gente va a preferir a alguien que tiene poder y no a alguien que se ve pequeño con las mismas prácticas. Esa falta de compromiso y de proyecto pues está verdaderamente complicado, ¿no? Adriana, entonces, ¿tú no crees en las alianzas políticas? Yo nunca he creído en las alianzas electorales partidistas, porque somos un país que no tiene un bipartidismo, no somos un país bipartidista, no somos Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, y eso lo he venido platicando a lo largo del tiempo. Revisa las alianzas que hubo, por ejemplo, del 2000 para la fecha, y ve lo que pasó con la oposición en los estados en los últimos tuvimos alianza, Oaxaca o Chiapas, y nos desdibujamos completamente. ¿Por qué? Pues porque nos hicimos tan pequeños en algunos estados que terminan siendo brazos operadores del gobierno las dirigencias locales. Luego tuvimos otras alianzas en el 2010, Sinaloa con Maloba, Tlaxcala con mi tierra, además en donde más que estas alianzas electorales de partido eran candidatos que no dejaban competir en sus partidos políticos, venían acá y sentían que le hacían un favor al PAN al llenarle, muchos de ellos me ha tocado escucharlos decir, los votos de las urnas, o sea, Acción Nacional nos puso el nombre y nosotros les llenábamos las urnas de votos, cuando en el caso concreto del PAN nunca fuimos un partido de masas, siempre fuimos un partido que se conformaba en principio con una identidad muy propia, muy clara, que tenía que ver con esta escuela de ciudadanos, porque no éramos un partido que viniera del gobierno, así fue nuestro nacimiento. Entonces, si tú revisas la historia numérica y los datos con toda precisión del 2000 a las fechas que tenemos hoy coaliciones, terminan desdibujando de tal manera que hasta personajes que encabezaron coaliciones con nosotros terminaron yéndose al oficialismo. Te voy a poner datos que para mí son pues incomprensibles. Javier Corral, que termina yéndose a Morena, ¿no? Además en su pensamiento, o ves a Carlos Joaquín Caldwell, que termina yéndose a Morena, o a un Toño Echeverría, que termina yéndose a Morena. Es decir, no hay un sentido de pertenencia en la institución que les formó o que les abrió las puertas, porque se convirtieron más que en un asunto terminaron las personas sintiéndose que pesaban más que las instituciones. Y ese no fue el modelo que Acción Nacional había planteado desde su nacimiento, lo cual me parece que es algo de lo que tendremos que revisar ahora en el relevo de la dirigencia nacional y de las dirigencias estatales. Volver al origen es importante y ojo, no es volver al pasado, ¿eh? Vamos a hacer una pausa muy interesante, lo que nos apunta Adriana, porque nos habla de la fractura en su partido, el PAN, por los demonios que calificó ella como internos, pero lo mismo veo en Morena. Joel Ortega contra Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum, López Obrador contra Muñoz Ledo. Vamos a una pausa, volvemos.
Regresamos, se está poniendo muy, muy interesante. Hablaba yo de los demonios internos de Ortega contra Sheinbaum, Ebrard contra, Sheinbaum, López Obrador contra Muñoz Ledo, el pleito inmisericordia que hay ahorita con Fernández Noroña, aunque él está en el PT, pero es una rémora de Morena. A ver, yo pregunto, Víctor, en antecedente a lo que nos dice Adriana, entonces Morena está siguiendo los mismos pasos y errores de la Alianza o del PAN o del PRI o de los que están en contra de ellos, ¿está cayendo en lo mismo? ¿O esta permanencia, esta perpetuidad que busca López Obrador es la tabla de salvación para que duren ahora los 70, quizá más años que el PRI gobernó este país? Sí, mira, lo que yo comentaba desde el principio del programa es muy clara. Por una parte la ideología, que la ideología ya cada día está viéndose como parte de lo que se tira al cesto de la basura. Ya no hay una ideología clara en los partidos políticos, pero por otra, sí se está dando un fenómeno que no nada más se da en México, es casi continental. Estamos con una izquierda que está tomando el control de varios países y lo que es todavía peor, esa izquierda se maneja bajo los mismos esquemas de atracción del voto. Estamos hablando, por ejemplo, en Argentina, pues Milei llega de milagro. ¿Por qué? Porque pues la gente estaba muy a gusto recibiendo sus programas sociales, dinero en efectivo, muy al estilo como lo estamos viendo en México. Lo mismo está pasando en Venezuela. Lo mismo pasó en Bolivia, lo mismo pasó en Nicaragua y está pasando en varios países del continente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ellos están conectados con la ciudadanía mediante un solo sistema, el dinero y las dádivas. No hay ideología, la verdad no hay ideología. No hay nadie que diga, ni una corriente que esté realmente con una base sólida, que diga, sabes que yo estoy por la familia, yo estoy por la paz, yo estoy, en fin, por todos los principios, por el caso, y Adriana no me va a dejar mentir, de lo que defiende o defendía el PAN. En los principios, cuando aquellos grandes pensadores del PAN, de aquellos dirigentes fundadores del PAN, eran precisamente esos principios que hoy están abandonados. Y en la izquierda pasa lo mismo. Estamos viendo de aquellos socialistas, como decíamos, del Partido Comunista en aquel entonces, han abandonado sus principios que dieron origen precisamente a sus mismos partidos, pero sobre todo daban cauce a aquellas necesidades sociales, primero de ser escuchados, segundo de disminuir la desigualdad social, que es brutal y que, por cierto, en Europa se están buscando mecanismos para disminuirlo, y esto lo ven los políticos y sobre todo los partidos como algo que ahí está pasando y ahí nos vamos. No hay una conexión entre partidos políticos y la sociedad y la ciudadanía. Simplemente cada quien trae su propio rollo y cada uno de ellos, desde cuando ya están en el poder, lo único que están buscando, a ver cómo peleó en la mesa directiva. ¿Por qué? Porque tiene más dinero para manejarse desde los congresos. O por otra parte, estamos viendo que la enorme falta de conexión nos lleva a no entender lo que es precisamente lo que necesitamos como ciudadanos. Y lo que decía Fernando al principio también es fundamental, de que veamos la historia, veamos hacia atrás. Está la arrogancia de los políticos, y con todo respeto lo digo, Adriana, está la arrogancia de los políticos y de todos los partidos, no hay uno que se salve, en donde pues ven que su presente empieza en el 2000. No, espérame. Estamos hablando de procesos que se están dando cíclicamente. Hoy tenemos un Morena que es idéntico al PRI de los 80s, lo cual generaron revoluciones, en esta ocasión fueron pacíficas a través de reformas electorales para darle cabida a las minorías, donde el PAN era una minoría, donde la izquierda era una minoría, y ellos se sentían mayoría. Hoy nos dicen que con el 58.4% de los votos, o sea, de la gente que va a votar, no de los mexicanos, ojo, de la gente que va a votar, que son 35 millones aproximadamente, de 90 que forman parte del padrón electoral, de 100 que forman parte del padrón electoral, pues ellos dicen, este es el cheque en blanco que me dio la ciudadanía. Y yo, en lugar de estar peleando, porque hoy no estoy viendo a los partidos dar una lucha de veras fuerte y tenaz en contra de esa mayoría calificada,
que de hecho que está ganando Morena y nos va a apabullar a todos. Están enfrascados en luchas internas de partidos, lo vemos en el PRI, donde pues yo no sé, todos aquellos Antones como Mario Fabio, como Pedro Joaquín, en fin, todos ellos dicen, oye, qué mal está haciendo Alito, pero si Alito suelta las riendas, es claro que va a desaparecer el PRI, y por lo menos va a quedar allí un PRI todo maltrecho, pero va a quedar. Y en el PAN, la lucha que trae, por ejemplo, Marco Cortés para tratar de mantener el control del partido, pues está llevando también a sitios donde el PAN va a estar muy dividido. ¿Y qué decir con el PRD, que ya desapareció, y otros partidos, los satélites de Morena, como el Verde y como el Partido del Trabajo, pues se siguen peleando ellos? Y ahí vemos un Noroña que se siente defraudado porque no le dieron chamba. O sea, una chamba que él quería, pues, tener un gran control de dinero. No iba por el control político, iba por el dinero que dejan precisamente estas comisiones en la Cámara de Senadores. A donde yo voy es muy simple. Adriana, es dinero, mucho dinero lo que se juega. Adriana, ¿cómo entender lo que nos está explicando Víctor cuando vemos que un partido creado como el PRD, con grandes figuras morales que hoy son destruidas por el propio López Obrador, hoy desaparece un partido de esa fuerza, entre comillas, de izquierda, pero sigue sobreviviendo un partido verde, sigue alimentándose el financiamiento público, un partido del trabajo, siguen colgándose el presupuesto y ahí están. Y quienes se presentan como oposición, pues fracasan y pierden, Adriana. Bueno, es que hay elementos que vale la pena señalar para explicarnos las derrotas y las victorias, Carlos, y justamente en la referencia que sea Víctor, yo quiero señalar algunas cosas. A ver, la política es local, y cuando tú te vas a la parte local, te vas a dar cuenta que las familias siguen siendo las mismas y que han cambiado de color. Es decir, los Murat, que eran priistas, están ahora en Morena y siguen teniendo el control en Oaxaca, una gran parte de Oaxaca, con toda su descendencia. Los Omar Fayad en Hidalgo y otro grupo de personas que han controlado Hidalgo. Lo mismo sucede con los Velasco en Chiapas, el abuelo, luego el nieto, de Zoe Robledo, luego el nieto. O sea, son herencias en los estados. Del Mazo, Alfredo del Mazo. Bueno, el grupo Atlacomulco en el Estado de México, pero como eso te puedo decir, lo mismo sucede en Nayarit y lo mismo sucede en Tlaxcala, ¿no? Donde hoy todos los exgobernadores están en Morena. Entonces, cuando tú y si no ellos, están los hijos o los nietos, como un proceso hereditario. Entonces, Morena así ganó. O sea, primero hay que entenderlo, ¿no? No es que haya sido algo nuevo, no es que sea el pueblo ahora, es que efectivamente es ese PRI de los años 70s, 80s, que está consolidándose en ese sentido. Pero bien, creo que por eso es importante y trascendente el papel de Acción Nacional, que nace de manera distinta a algunos partidos políticos, incluyendo el PRD, ¿no? O sea, nosotros nacimos desde esta formación que tenía un largo plazo o mediano plazo, porque Gómez Morín, que crea Acción Nacional, y otro grupo de personajes, no estaban pensando en los siguientes 10 años, pensaban en los siguientes 30, en los siguientes 40, es más, del 39 al 2000 que ganamos nosotros la elección federal, pues pasó muchísimo tiempo, pero ¿cómo se consolidó Acción Nacional? Es a través de la política municipalista. Y esa lucha la abandonamos. Por tanto, cuando tú abandonas tus verdaderas causas y tus orígenes, te terminas desdibujando. Llegó una generación al partido que llegó prácticamente cuando estábamos encaminados ya en el tema de gobierno. Y esta escuela de ciudadanos terminó convirtiéndose más en un asunto de control. Algunos personajes ahora están esperando que haya nuevos actores. Voy a decir algo que es impropio, espero que no ofenda al público que nos está viendo, pero hay algunos grupos que dicen, bueno, pues voy a ver a quién le cargo el portafolio para que después haya quien me lo cargue a mí, ¿no? Y fíjate lo grave en unas generaciones que estamos nosotros no haciendo esta escuela que permitiría hacer que la política fuera un instrumento y un vehículo para acceder a los espacios. Y otro de los temas que han venido generando este desgaste que señala Víctor, pues tiene que ver con que las discusiones y los debates ya no se dan en los espacios en donde deberían darse. ¿Por qué lo estamos haciendo hoy en tu espacio, Carlos? Por ejemplo, yo, una panista, ¿por qué lo hago en tu espacio y no lo hago en los espacios del partido que tenía convenciones o asambleas en donde podías debatir qué programa querías? Porque ya no existen, porque hubo quienes cancelaron la democracia, y la democracia sí tiene un peso específico para las decisiones. Por eso cuando nos enfrentamos a un López Obrador con este control, pues bueno, para ellos es más fácil recomponerse porque se alían a través de estas complicidades
entendidas por su formación política. Y en las generaciones nuevas que están saliendo de estos grupos, pues no son tan nuevas, muchos de ellos son nietos, hijos o amigos de los priistas de los años 70 y 80, muchos de los que están hoy incluso ocupando los mejores lugares. Entonces, ¿por qué somos? Porque son los herederos del poder. Son estos herederos que no hemos logrado desterrar de las prácticas políticas en los estados. Por eso es fundamental que Acción Nacional, en especial, recupere no solo su vocación democrática, sino también recupere su función doctrinaria e ideológica municipalista, porque eso es lo que va a hacernos regresar al poder. Yo creo que la dirigencia siguiente tiene que tener perfectamente claro que hay que reconstruir para ganar. Acción Nacional tiene un piso básico de cimientos democráticos, que fue como nacimos, que todavía le dan vida, Carlos, Víctor y Fernando. Pero si esto no se recompone en el siguiente proceso, vamos a terminar exactamente igual que el PT. No, que el Verde no. El Verde es un grupo económico muy claro que tiene negocios y que los necesitan para asuntos de complicidad. Son negociantes de la política. Y en mi partido algunos se están convirtiendo en tabúres políticos. En este asunto de heredarse el poder, pues antes se les llamaba cachorros de la revolución, después fueron orgullo de mi nepotismo y ahora son herederos del poder. ¿Cuál es la ruta política al futuro, Fernando? Bueno, creo que primero darnos cuenta de que el creer que vamos a elegir personas buenas, honestas, doctrinarias, ideologizadas, es un error. Eso no pasa ni en las películas de Cantinflas. Yo en mis clases llamo esos escenarios Camelot, muy reales. Cualquiera de nosotros haríamos lo mismo que harían estas dirigencias con los actuales incentivos, por más que nos llenemos la boca de pureza. Y en ese sentido, para mí hay varias cosas. La oposición necesita, si quiere ganar la Morena, presentar una alternativa que sea igual de atractiva a lo que hace Morena. Para hacer eso, necesita recuperar la credibilidad. Y se la pasó 6 años bailando al son que le tocaba al presidente, reaccionando a lo que hace el presidente sin presentar una sola cosa propia. Tercer lugar, para recuperar la credibilidad necesitan reconfigurarse. Y yo creo que la reconfiguración tiene que ver por varias cosas. Uno, resignificar el poder en los espacios que les quedan. ¿Por qué son una diferencia de Morena? Segundo, apostar por liderazgos locales con arraigo. Y eso es no solamente rotación de cuadros, sino permitir su permanencia. Por ejemplo, yo supe muy bien quién era mi diputado federal, y de hecho lo conocí muy bien que yo no voté por su reelección. Tener un troll del gobierno que solamente tuitea cosas muy divertidas no me sirve. Y 3, hay que comenzar a apostar por rotación generacional, pero lamentablemente todo este entramado de cosas requieren de algo, revisar las reglas del juego. Y en ninguno de los partidos va a querer hacer eso, y esas reglas del juego tienen que ver con que, uno, sea fácil formar un partido, sea difícil mantenerlo, y 3, que tengan que competir sus liderazgos. Y eso no va a venir de ellos. Tiene que venir de una discusión desde foros como este, pero realmente si nosotros creemos que van ellos a cambiar las cosas voluntariamente, vamos a hacer una pérdida de tiempo en el desarrollo democrático conforme los años de transición. Suplimos al PRI por los partidos no funcionaron. Seguimos creyendo que se trataba de crear nuevos partidos, tampoco funcionaron. Comenzamos a decir que si no funcionan los nuevos partidos, vamos a apostar por candidatos independientes. Sirven muy bien para municipios, pero no para otras cosas. Y una vez que pasamos por todo este proceso de creer que es de personas, llegamos a alguien que es muy creíble para decir que es honesto, que es López Obrador. Sabemos que no lo es, pero con que la gente crea que lo es, y una mayoría de gente crea que lo es, basta para gobernar. Por lo tanto, creo que el tema es muy complicado. Yo estoy convencido que el sistema de partidos políticos quedó herido de muerte en 2018 y colapsó en 2021. Ahorita tenemos una serie de partidos vacíos que van a tener que reconfigurarse y esperamos que lo hagan por ahí de 2027. ¿Hacia dónde creo que va el sistema de partidos? PRI, lo que queda del PRD y MC, van a tender a ser un partido de centro-izquierda. La pregunta es quién va a ser el socio mayor. Y yo creo que como van las cosas, MC va a ser el socio mayor.
PAN tiene dos opciones. O comienza a consolidarse como un partido liberal, de centro derecha formal, o se va a convertir en una especie de partido republicano mexicano, un conglomerado más o menos estable de partidos conservadores con distinto grado de conservadurismo, más o menos coaligados en un partido político. Y Morena tiene un gran reto. ¿Cómo van a hacer para convertirse en un partido político cuando vaya desapareciendo el presidente? Porque va a desaparecer. Y aquí es qué van a hacer con estructuras internas, mecanismos de selección de candidaturas, promoción política, ideología. Y lo que me preocupa es que en ese sentido Claudia Sheinbaum está apostando por repetir la fórmula de Plutarco Elías Calles en 1933, prohibir la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, de tal forma que una sola maquinaria política y la titular de esa maquinaria política deciden el acceso a candidaturas. Así Calles consolidó una maquinaria política como que fue el Partido Nacional Revolucionario, antepaso del PRI. El problema es que Claudia Sheinbaum pretende, al momento de proponer esa reforma, hacer lo mismo. Bueno, vamos a ver si hay continuidad en este proyecto que ellos llaman de transformación. Y creo que lanzaste la pregunta que sería fundamental incluso para empezar nuevamente este programa, Fernando, es ¿quién va a revisar las reglas del juego? ¿Quién? Si los propios partidos o un instituto autónomo, si es que lo dejan actuar como el INE, en fin. Tenemos que cerrar. Yo agradezco mucho, Adriana, tu esfuerzo por participar en el programa. Gracias, nos volveremos a encontrar. Mucha suerte. Fernando Bora, muchas gracias. Víctor Sánchez Baños, un privilegio y gracias por también tu análisis y participación. Muchas gracias, Carlos, Adriana, Fernando, un placer estar con ustedes. Gracias y nos encontramos en la próxima emisión de Aquí a Fondo. Quédese con los servicios informativos. Viene con todos los detalles que está ocurriendo en México y el resto del mundo. Gracias y hasta la próxima. Ustedes pidan. 321054, 32105432, 323232.